Venezuela News Radio, bienvenidos a su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Qué pasó con el streaming? ¿Está apagado, hermano? Es el televisor. Es el televisor el que está apagado. apagado. Está activo. Ah, está activo. Activo, siempre activo. Correcto. En todas las redes sociales, como siempre, aquí en Venezuela News Radio, Ni tan calvo ni con dos pelucas. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Estamos en Caracas, 104.9 FM, en Aragua, 102.5, Anzoátegui, 99.3, Maturín, 88.1, Nueva Esparta, 106.5, Carabobo, 92.7, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, 89.1 y Táchira, Sur del Lago, 101.7. También estamos en streaming en YouTube, en la página web venezuela-news.com y ¿en dónde más? Y en X. En X, bueno. Y esas son las redes Telegram sociales, ¿no? Roy quiso decir en la App Store y en Play Store. Ah, tanto también, para iPhone como para correcto. cualquier teléfono Android. Usted va a la aplicación, descarga, coloca Venezuela News y descarga la aplicación para que esté informado al día. Excelente. 100% al día. Venezuela News dando el palo en lo que se llama medios de comunicación. Y bueno, basta decir que somos la página número 1 del país, el medio de comunicación número 1 del país. Sin duda alguna, quien recibió un premio ayer en China. En China. Hasta allá reconoce el trabajo que lleva Venezuela News. Sí, señor. No solo para Venezuela, sino para Latinoamérica. Así es, bueno, arrancamos el día de hoy con todo lo que concernió el día de ayer en noticias, que hay bastante información, bastante noticias que desglosar hoy. Hoy estamos solamente nosotros dos. Ainet escribió está enfermita. Se sentía mal. Bueno, esperemos que se mejore Ainet y que ya mañana pueda estar con nosotros. Carvajalino ya sabemos que está en China. Vamos a ver si tenemos un contacto telefónico el día de hoy con él. Estaba por allí en la segunda red social más importante de China. Ajá. Estaba de visita a las oficinas. No sé, no recuerdo cómo se llama la red social. Déjame buscarla aquí porque él la puso. Red Note será. O sea, está WeChat y será Red Note. Creo que es es una de las más grandes que hay allá. Ya te voy a decir cuál es la red social. A ver. Aquí está. Se llama Kawaii. Ah, Kawaii, claro. Esa está en Latinoamérica. Sí, esa es de videos. Es una red social tipo TikTok. Ajá, es como TikTok. Después de TikTok, dijo él en el video que es la segunda red social más importante en China. Tiene como planes interesantes para influenciadores, para gente que crea contenido por el tema de la publicidad y los pagos. Es lo atractivo de esta red social Kawaii. Mucha gente la usa aquí en Venezuela. Sí, señor. Bueno, arrancamos el día de hoy, martes. ¿Hoy qué día es, chicos? Hoy es martes 9. Martes 9 de septiembre. 9 de septiembre. Hoy es un día histórico para Venezuela. Ajá. Para la Vinotinto. Hoy juega la Vinotinto en Maturín a las 7:30 de la noche. No saque cuenta. Que vamos porque vamos. La Vinotinto hoy va a ganar y va a clasificar al repechaje. Luego, bueno, tendrá que jugar otro partido porque es a un solo partido. Contra Nueva Zelanda, Tonga, no sé. Nueva Caledonia. Un país loco ahí. Todavía no ha clasificado el país loco con el que se va a enfrentar la Vinotinto. Esperemos que hoy la Vinotinto clasificado para el repechaje. Gane el partido a las 7:30 de la noche en Maturín. Y ya asegurar el repechaje para enfrentarnos, a una selección loca y no sabemos todavía cuál va a ser. Y ahí poder acceder al Mundial de Fútbol del próximo año. Así que sin más preámbulo, arrancamos. Presentamos los titulares más destacados. Presidente Maduro, el día de ayer en su programa habitual de todos los lunes con Maduro Más, dijo esto: Estados Unidos persigue un cambio de gobierno en Venezuela para robar el petróleo nacional. En la edición número 90 del programa Con Maduro Más, el presidente denunció que los Estados Unidos promueve un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse del petróleo, el gas y el oro del país. Todo lo que dicen es mentira.
es una escalada de guerra injustificada, inaceptable para imponer un régimen esclavo de los intereses de la oligarquía estadounidense, afirmó el jefe de Estado. El presidente precisó que detrás de esta campaña se esconden los intereses por el petróleo, el gas y el oro venezolano. Esto lo dijo el día de ayer. Vamos con el audio 1. El presidente, ¿lo tienes por allí? Está listo, activo. Y por la verdad de Venezuela estamos dispuestos a dar la vida, la verdad de nuestro país, ante el mundo, para defender nuestro derecho a la paz, a la tranquilidad. No estamos sobredimensionando la amenaza en ningún momento. Solamente estamos ubicando la verdad donde está. Y lo que están diciendo es una mala película de mentiras de Hollywood. Mala. Y el pueblo de Estados Unidos debe saber que lo quieren meter en una guerra en Sudamérica, para un cambio de régimen y para robarle el petróleo, el gas y el oro al pueblo de Venezuela. Y que el pueblo de Venezuela quiere paz, quiere tranquilidad y no va a aceptar la agresión de ningún tipo contra su territorio, porque es el territorio sagrado que vio nacer al libertador de América, Simón Bolívar, y a los libertadores y a las libertadoras. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, reiteró que Estados Unidos es un imperio en el que sus políticas se basan en mentiras, amenazas y chantajes contra los pueblos libres. Resaltó que en ese país califican como un crimen lo ocurrido con la supuesta lancha interceptada por el gobierno norteamericano. Mienten y más mienten. Es un imperio que basa sus políticas en mentira y amenaza, mentiras y chantaje. Y las mentiras, las amenazas y los chantajes se le devuelven en esa opinión pública tan movida que hay hoy en las redes sociales. En tiempo real, en las redes sociales, después de publicar el video, eso fue impresionante. La gente utiliza los instrumentos que ahora hay de inteligencia artificial. Impresionante, pues yo vi cientos de pruebas de inteligencia artificial contra ese video. Otra parte mostraban gente de todas partes del mundo, no, ese video es viejo. Y otra buena parte decían, bueno, si es verdad, es un tremendo crimen, ¿verdad? Porque es sentencia de muerte sin derecho a juicio y sin derecho a la defensa para cualquier persona que vaya a una lancha por cualquier lugar del mundo. Y dicen los expertos en Estados Unidos, organizaciones civiles, que eso es ilegal, que es un crimen y es inaceptable. Lo dicen allá. Bueno, lo dicen allá, lo dicen también los pescadores de la isla de Tobago. De Tobago. El país vecino que tenemos aquí al lado, que lamentablemente, bueno, su primera ministra es una arrastrada de los gringos. Pero bueno, eso a la vez les causa miedo a los pescadores de la isla de Tobago, donde supuestamente aparecieron unos restos de la embarcación. Según lo que ellos dicen. Y ellos dicen, mira, nosotros salimos a pescar, no tenemos pruebas de que esa gente haya sido narco, de que llevaran algún tipo de mercancía ilegal y los volaron. Nosotros salimos y si nos confunden y si nos vuelan a nosotros, claro, ¿quién responde por nosotros? La primera ministra que dice no ha dicho nada al respecto porque no habla con Estados Unidos. Tienen que tener cuidado, tienen que tener respeto por la gente que pesca en el Caribe. Ahorita cualquier pescador está en el Caribe, está amenazado. Claro. Los pescadores venezolanos y los pescadores de todos los países de que tienen costa Caribe salen a pescar muy lejos, incluso en aguas internacionales, claro, a pescar. Es muy normal esta práctica. Y bueno, esto se constituye, de ser verdad que volaron una lancha con 11 personas, es un crimen de guerra, es un crimen, y en Estados Unidos está muy, muy prendido ese tema. Pero eso sigue muy, la verdad, muy turbio, muy extraño, porque es que ya han pasado más de una semana desde que ellos anunciaron que habían volado a una supuesta lancha, a una narcolancha con 11 personas a bordo. Pero fíjate que hasta el sol de hoy todavía no ha salido ni un familiar a decir, ahí iba mi hijo, o allí iba mi familiar, ahí iba mi primo, ahí iba mi esposo. Nadie ha salido a decir absolutamente nada sobre esto. Por allí yo vi en días pasados que algunos de estos medios, bueno, que reciben financiamiento por parte de los Estados Unidos, que salieron a colocar
y que sí, como unas capturas de unos TikTok, de que sí eran mi familiar, ¿y por qué no lo fueron a buscar? A ver, según... Sí, digamos a que entrevistarlo, mira, hubo gente que aprovechando también está pescando en, como se dice, pescando en río revuelto. En río revuelto. Gente por tener vistas, por tener likes, agarraron por ahí fotos de gente que había muerto en accidentes de tránsito, gente que murió en un accidente en una lancha en el Catatumbo, en el sur en la zona de Catatumbo, en el lago de Maracaibo, al sur del lago. Y en otras zonas de Venezuela empezaron a mezclar cuentos de lanchas que salieron, de gente que murió, de familiares llorando en estados de WhatsApp, en estados de TikTok, en estados de Instagram, muertes de familiares. Entonces agarraron, entonces empezaron a sumar. A sumar y diciendo, no, que esos son de San Juan de Unare, que son de no sé qué. Y periodistas también se plegaron a ese cuento. ¿Para qué? Para monetizar en redes. Pero ¿por qué no fueron, según hasta donde, según salió la supuesta narcolancha? A ver, no han ido hasta allá. Entonces es un cuento muy turbio, muy raro. Parece un video, como lo dice el presidente, en inteligencia artificial. Otros dicen que sí es cierto, como estos, los pescadores estos de Tobago, de la isla de Tobago, que dice que consiguieron restos de una lancha. Bueno, no sabemos si es esa. Por supuesto. Y lo que dicen en los Estados Unidos, que esto es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Pero mientras tanto, el señor vicepresidente de los Estados Unidos dice que le importa una mierda, así tal cual lo dijo en redes sociales. Marco Rubio dice, no me interesa lo que diga la ONU, aquí lo que importa es lo que digo yo. Y así vamos. Entonces, o lo que dice el gran jurado de una justicia politizada a favor de las prácticas imperialistas de Estados Unidos, como es la justicia gringa. La justicia gringa es así. Pero es que la justicia gringa es una cosa y el gobierno de los Estados Unidos es otra cosa. ¿Qué cree este señor Marco Rubio? Que porque cree que es secretario de Estado de los Estados Unidos no está exento de la justicia. O el otro, el vicepresidente J.D. Vance, que ellos, no los puede alcanzar la justicia en algún momento. Solo porque son gobierno de los Estados Unidos. Se está hablando de eso en redes sociales en Estados Unidos, cuentas bastante influyentes diciendo, ay, J.D. Vance, espérate en 2029, ahorita tienes inmunidad, pero en 2029, por esto de la lancha y por admitir que sí cometir y que no te importa, que cometieron un crimen y no te importa, espérate una demanda o un juicio en 2029 y cárcel. Claro, por supuesto. Pero bueno, ellos creen que son la justicia, que ellos son el juez y parte, que ellos deciden quién es narco, quién es corrupto, cuando sabemos que el cartel está en el norte, que donde el narcotráfico lava todo su dinero, como lo dijo el presidente en esa entrevista en RT con Rafael Correa, el cartel está en el norte. Cuando le hizo la pregunta de que si el cartel de los soles existía, el único cartel que existe es el del norte, que lava millones sobre millones de dólares en los bancos. Eso es ahora. Antes, cuando en la época de Pablo Escobar tenían que enterrar el dinero, meterlos en cuevas. Vean las películas de Pablo Escobar para que usted se dé cuenta. Seguimos. Vamos a un corte, 7:17 minutos. Vamos a poner una cancioncita porque estamos aquí prendidos. Estamos bien molestos. Vamos a poner una cancioncita y volvemos con más noticias. Ajá, cuando son las 7:32, ya venimos del corte y seguimos con más de todo lo que se dijo ayer Mira, el con presidente, Maduro Más. El día de ayer en su programa habitual de los lunes con Maduro Más, dijo esto: intercambio comercial entre Venezuela y Colombia aumentó un 53,65% entre 2022 y 2024. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia
entre los años 2022 y 2024 aumentó 53,65%, destacó este lunes el presidente de la República, Buenísimo. Nicolás Maduro. En este sentido, el jefe de Estado aseguró que este crecimiento económico para ambos países es el resultado de decisiones estratégicas tomadas por los dos gobiernos para fortalecer los lazos comerciales y reactivar la economía binacional. Igualmente, el presidente enfatizó que el crecimiento del comercio con Colombia es un claro indicativo del éxito de las políticas de normalización de las relaciones entre ambos países. Desde su programa con Maduro Más, tomó como ejemplo la reapertura de la frontera y la cooperación. Ambas estrategias han sido factores determinantes para revitalizar el intercambio comercial, lo que beneficia a productores y a consumidores de ambos lados de la frontera. Bueno, eso ¿Hay es un la- audio de eso por allí? No tenemos de ese. No. Lo que sí tenemos es de esta. Jefe de Estado Nicolás Maduro reiteró que Venezuela se ha mantenido enfrentando y desmantelando los laboratorios clandestinos que sectores externos intentan instalar para expandir el narcotráfico colombiano en el país. Del mismo modo, talló que las verdaderas rutas del narcotráfico en la región suramericana. A su vez, apuntó que quien intentó imponer un modelo narcotraficante en el país fue Juan Guaidó, quien sí tiene fotos con narcos, ¿o no? No tiene fotos con Claro, narcos, ¿no las te vimos, acuerdas los le rastrojos? dieron la vuelta al mundo. La foto con los rastrojos. Claro, Que, por igual, cierto, igual que Duque con el Ñeñe, Ñeñe. a quien lamentó su muerte, ¿te acuerdas? Cuando Claro, lo mataron en lo Brasil, lamentó la muerte del empresario. Lo tremendo lloró. narco. Lo lloró. Quien se la pasaba en casa de Duque, metido. Los narcos son ellos. Esos que se tomaron aquellas fotos con Guaidó, ¿te acuerdas? Los rastrojos. Los rastrojos. A esos los mataron, los picaron. Eso sí le hicieron de eso. Los mataron. Pero Eso- ellos eran unos asesinos, pica gente, Claro. picaban gente, tenían una cosa que se llaman casas de pique. Pero ellos los mataron porque salieron a la luz esa fotografía. O sea, mira, cuando Guaidó pasó para allá, para Colombia, Ajá. los recibieron ellos, los rastrojos, con un helicóptero, ¿te acuerdas? Que llegó un Claro. helicóptero. Y los recibieron fueron los rastrojos, con bombo y platillo. Y los rastrojos se lo entregaron ¿a quién? Al gobierno de Duque. Al gobierno y lo de montaron en el avión presidencial. En el avión presidencial. Así es. Bueno, a su vez, apuntó que quien intentó imponer un modelo narcotraficante en el país fue Juan Guaidó, quien era el principal enlace con las mafias narcotraficantes colombianas. Sonido 3. Que además es irrelevante, somos libres y nos las pasamos destruyendo cuanto laboratorio el narcotráfico colombiano intenta montar en Venezuela o en la frontera directa o donde sea. Tráeme los mapas. Y Venezuela es, de acuerdo al concepto, irrelevante en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, este es el mapa que todo el mundo ya empieza a conocer de lo que es el narcotráfico. Tú puedes ver, aquí está Sudamérica, ¿verdad? ¿De dónde sale la cocaína? Producida fundamentalmente en Colombia por el modelo de la oligarquía narcotraficante. El 87% que sale hacia el norte sale por los puertos del Pacífico. Es una verdad incontrastable, contundente, poderosa. Es la verdad. El 8% sale por el norte, por la Guajira colombiana. Y solo un 5%, de acuerdo a los datos mundiales científicos, verificados y verificables, intenta entrar a Venezuela. Y de lo que intenta entrar a Venezuela, más del 70% es incautado y destruido. Y el otro se sigue buscando. Yo aspiro que ya en el 2026 seamos 100% territorio libre de este dato irrelevante que pretenden pasar por Venezuela. ¿Cuándo trataron de imponer un modelo narcotraficante en Venezuela? En la era de Guaidó. Correcto. Guaidó era el gran enlace del narcotráfico colombiano para imponer un sistema político en Venezuela y entregarle todo el territorio venezolano al narcotráfico. Esa es la verdad. ¿Quién promovió a Guaidó? ¿Quién impuso a Guaidó? ¿Quién financió a Guaidó? Saquen ustedes sus propias conclusiones en el lugar del mundo que nos estén viendo. Así que estos son los datos concretos. Más claro que el agua, el presidente Nicolás Maduro en esto que bueno, esta intervención el día de ayer. Siguiendo con más noticias, fíjate. Hay una importante de octubre.
¿Cuál? ¿Cuál que dice? inicia. El presidente, la jefe de Navidad. Estado, decretó que desde el 1 de octubre del año 2025 se inicia la Navidad en Venezuela. Quedan 21 días para Navidad. 3 semanitas. 3 semanitas y estamos en Navidad. Hay un audio. Que Dios nos agarre confesados. Jueves, viernes, sábado y domingo. Rumba, rumba, rumba y más rumba. Vamos a escuchar lo que dijo el Navidad. presidente. Vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancico, gaita, ayaca, ayaca. Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad. Bueno, ahí está. 1 de octubre, 21 días. Vamos a poner un contador. Contador de días para la Navidad. Hay que hacer una carpeta de gaitas ahí. Una carpeta de gaitas. Y bueno, llega la Navidad a Venezuela como siempre. Y eso es tendencia mundial. Ya por ahí veremos tendencia mundial. Maduro volvió a adelantar la Navidad. Sí, así es. A partir de octubre. Borja, esa gaita que está de fondo. Son ahí 3 meses. Claro. De Gran Coquibacoa, hermano. Las gaitas son... Tú sí eres un experto en gaita. Y al presidente también le gusta mucho la gaita. La que lo disfruta porque la siente y la canta. Ajá. Porque yo quiero y me llena de emoción. La que a todos los gaiteros, la gaita del corazón. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, maracucho al fin, hermano. Mira, vamos a seguir. La vicepresidenta Delcy Rodríguez el día de ayer en una rueda de prensa presentó informes de la ONU. En 27 años Venezuela no aparece como país de relevancia en materia de narcotráfico. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ratificó al revisar los informes anuales de las Naciones Unidas sobre el tráfico de drogas y Venezuela no aparece como un país relevante en esta materia. En este sentido, la vicepresidenta explicó que desde el año 99 la organización internacional realiza cada año un informe mundial sobre las drogas que ofrece una visión global sobre este flagelo a escala mundial. Así destacó, cuando se revisan todos los informes hasta la fecha, sí se comprueba que durante estos 27 años Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas y de estupefacientes ni narcóticos. De esta forma, la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó y calificó que los argumentos esgrimidos por el gobierno estadounidense y que acusan a Venezuela como un país narcoterrorista es una de las peores mentiras, falsarias, patrañas que se ha vertido hacia nuestro país. Tenemos por allí... Tenemos audio, el audio 5. También la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que un exdirector de la Oficina de Droga de la ONU aseguró que el dinero de narcotráfico salvó al mundo occidental de la crisis financiera. Estados Unidos se ha convertido en el centro mundial del lavado de narcotráfico. Audio 6. Se ha convertido en el centro mundial de lavado del narcotráfico. Por eso es un país muy relevante en materia
sea, Estados Unidos, como lo dijo el presidente, el cartel está en el norte. Y Estados Unidos, que es el principal, evidentemente, consumidor de todo tipo de drogas en el mundo, es Estados Unidos el principal consumidor: cocaína, fentanilo, marihuana, crack, heroína, todas las drogas que los Estados Unidos son el principal consumidor de drogas en el mundo. ¿A dónde llega? Por supuesto, todos los carteles a los Estados Unidos, que ahí es donde... pero ¿cómo hacen los carteles para guardar tanta plata? Bueno, en los bancos norteamericanos. Vean documentales que están por ahí. Luego propiedades, luego edificios, luego no sé qué, urbanizaciones completas, construcción de edificios gigantes. Claro, pero todos esos edificios de Miami. ¿Qué produce Miami? ¿Qué se produce en Miami? Aquí hay pesca, turismo. Esas torres gigantes que en Miami, ¿cómo crees que se montaron? A donde le gusta andar en Brickell. En Brickell, en los restaurantes y en las canchas de pádel de Brickell. Mira esto que le pregunto a DeepSeek, mi mejor amiga ahora. Le pregunta, dice, ¿cuánto dinero del narcotráfico se lava anualmente en los Estados Unidos? Y me dice, excelente pregunta, me dice. Es importante aclarar desde el principio que es imposible dar una cifra exacta. Y entonces dice, la estimación más citada y autorizada proviene de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que citaba la vicepresidenta el día de ayer, que calcula que a nivel global, entre el 2% y el 5% del PIB mundial es dinero lavado proveniente de la delincuencia organizada, lo que incluye, pero no se limita al narcotráfico. Aplicando este porcentaje a la economía de los Estados Unidos y centrándonos específicamente en narcotráfico, las estimaciones se refinan. 1. Rango general aceptado. Los expertos de agencias como la DEA y el Departamento del Tesoro suelen estimar que la cantidad de dinero generado por el narcotráfico doméstico en los Estados Unidos que necesita ser lavado oscila entre 100.000 millones y 300.000 millones de dólares todos los años. La DEA ha declarado en numerosos informes que las organizaciones criminales mexicanas y colombianas, no dice venezolana, ojo, generan ganancias que se estiman entre 18.000 y 39.000 millones de dólares anuales, solo por la venta de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en el mercado estadounidense. Una gran parte de estas ganancias deben ser lavadas. FBI estima que el conjunto de todas las actividades del crimen organizado en Estados Unidos genera aproximadamente 300.000 millones de dólares al año que necesitan ser integrados en la economía legal. Yo puse ayer un video en redes sociales de un economista estadounidense explicando cómo se lava el dinero, cómo lavan el dinero los narcotraficantes estadounidenses, los carteles. Y dice, bueno, que como eso es mucho dinero en efectivo, claro, ellos tienen que sacar ellos logran sacar ese dinero en efectivo de los Estados Unidos y él puso un caso, van a Perú, y lo explicó, van a Perú, a las minas de oro de Perú, compran 100 millones de dólares, sacan 100 millones de dólares en billetes y compran 100 millones de dólares en oro. Luego desde Perú llaman a una refinería de oro en Miami hay refinerías de oro. Llaman a refinería de oro, mira, tengo 100 millones de oro aquí legal. Bueno, listo, mándalo. Y como entra legal para los Estados Unidos, la refinería transfiere 100 millones de dólares a una cuenta bancaria. ¿En dónde? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y ahí la mina, la gente que tiene la venta de oro, bueno, que recibe dólares del narcotráfico, de la venta allá en los Estados Unidos, la venta al detal, todo eso se recoge, lo sacan y así como esa termina en banco en los Estados Unidos. Así como la del dinero. De oro, que son blanqueadores del dinero del narcotráfico. Bueno, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de empresas, mira, de empresas de real estate, como le dicen allá en los Estados Unidos, que son empresas que compran y venden edificios, claro. Mansiones y todo eso. Bueno, empresas de vehículos de alta gama, claro. Que si Ferrari, que si bueno, en fin, Bugatti, todos esos carros que valen 1 millón, 2 millones de dólares. Y así, pare usted de contar, para que usted lo sepa. Bueno, quien vio la serie Breaking Bad, hasta un autolavado sirve para lavar dinero del narcotráfico. Quien vio Ozark, claro. Un casino, agricultura, de todo. Hacen de todo, compra y venta de casa. Pero bueno, estos señores, bares, restaurantes. El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, seguido de J.D. Vance, el vicepresidente, y este señor, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, se inventaron esta patraña sobre Venezuela
se inventaron un nuevo cuento sobre el país diciendo que aquí Venezuela es el principal. O sea, nosotros no tenemos ni un cultivo de drogas aquí en este país, en Venezuela. Si no tenemos cultivo de drogas, mucho menos somos un país exportador de drogas. No somos un país narcotraficante, como ellos lo intentan vender. ¿Qué sí tenemos aquí en Venezuela? ¿Qué es lo que les interesa a los gringos? ¿Qué es lo que le interesa al gobierno de los Estados Unidos? Tenemos es el petróleo. Aquí sí hay petróleo. ¿Ves? Somos el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo. La quinta reserva más grande del mundo en gas. Somos ricos en muchos minerales, en oro, en bauxita, en muchas cosas. Eso es en lo que está interesado el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, y evidentemente te tiran un pote de humo diciendo que somos un país exportador de drogas hacia los Estados Unidos. Somos exportadores de petróleo. De petróleo, sí. Eso es todo. Y ese es todo el cuento de ellos. ¿Por qué? Porque se quieren apoderar de eso. Bueno, aquí tienen evidentemente a sus lacayos que están aquí, los pocos lacayos que se le bajan los pantalones ante el gobierno imperial. Evidentemente tienen aquí sus lacayos. ¿Para qué? Para luego ponerlos como títeres y que le entreguen el petróleo regalado a los Estados Unidos. Ese es el único peo que tienen ellos con nosotros. Pero eso se hacía en otra época y en otro mundo. En este no. En este no. Aquí están haciendo un nuevo mundo, y aquí la verdad que la verdad de Venezuela se está, digamos, imponiendo. Se está llevando a todas partes del mundo. En Estados Unidos ya saben. El pueblo estadounidense está consciente de que lo que están haciendo en Venezuela es tratando de hacer un cambio de régimen para obtener el petróleo. Mucha gente lo acusa y así lo dice. Y Venezuela que es un país estratégico. Ajá. Para ellos, bueno, lo que le ofreció la loca de Valle Arriba, lo que le ofreció a Elon Musk, ¿no te acuerdas? Claro, lanzar los una descarada y que te voy a entregar el guárico completo. Te vas a lanzar los cohetes. Para que vengas y coloques allí todos los cohetes de SpaceX. Está regalado, pues. O sea, agarra el territorio, pues. Tú eres el dueño de eso, yo te lo regalo. El presidente ayer dio una entrevista para RT. Ajá. Y se la dio al expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Tenemos unos audios, vamos a ponerlos, porque ahorita después de las 8 tenemos los invitados, entonces vamos a lanzarlos. El primero de los audios dice así: es en Estados Unidos que están los verdaderos cárteles. El presidente de Venezuela conversaba en exclusiva con Rafael Correa en un nuevo episodio de Conversando con Correa. Maduro denuncia que el 85% de los miles de millones de narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Lo dijo la inteligencia artificial, ahorita lo confirmó. Adelante, Leiner. Presidente, ¿existe el cartel de los soles? Existe el cartel del norte, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cartel, que lo investiguen y lo descubran. ¿El lavado de dinero? El lavado de dinero. Mira, yo estaba viendo los datos que dio la vicepresidenta y creo que son más de 500 mil millones de dólares anuales que están en la banca de Estados Unidos, en los bancos legales. Si ellos quisieran investigar un cartel, que investiguen el cartel del norte, porque allá es que desde Estados Unidos que se dirige todo el narcotráfico de Sudamérica y del mundo, porque también dirigen el narcotráfico del opio, etcétera, etcétera. Es en los Estados Unidos que están las mafias, que están los verdaderos carteles. Tienen 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Un nuevo episodio Conversando con Correa. Rafael Correa conversaba en exclusiva con Nicolás Maduro, quien ha denunciado la política de Estados Unidos. No se pierda pronto la versión completa, pero vamos con este corte, este clip aquí. Eso es lo que viene, a tratar con este relato hollywoodense, a tratar de manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo, a su presidente, y manchándolo, intentar una operación para agredirnos. Bueno, tenemos al frente 8 barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda
cuando la crisis de octubre de 62, cuando hicieron el bloqueo a Cuba. Bueno, tienen 8 barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas, tienen un submarino nuclear y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Imagínate esto. Y por último, el presidente Maduro detalla RT cómo la oligarquía colombiana transmutó a una oligarquía narcotraficante. Los mapas, ¿ves? Esto es cocaína. Toda la cocaína se produce en Colombia. ¿Por qué? Porque en 40 años de gobiernos oligárquicos, la oligarquía se transmutó y se convirtió en oligarquía narcotraficante. Con 7 bases militares estadounidenses. 8 bases militares. 8 bases militares. Plan Colombia. Más de 100.000 millones de dólares le metieron. Entonces, la cocaína... Colombia tenía más helicópteros de combate que pilotos. Sí. Por el Plan Colombia. Antes la cocaína salía por los puertos del Pacífico colombiano. Ahora, el 70% de la cocaína que se produce en Colombia sale por los puertos del Ecuador. Ahora, aquí está el dato. El 87% de la cocaína que se produce en Colombia sale por el Pacífico. El 8% sale por el norte, la Guajira colombiana. Y solo un 5% intentan pasarlo por Venezuela. De ese 5%, nosotros, creo que son más de 100 toneladas, 5%, nosotros logramos incautar y destruir más del 70%. Que quieran mentir y decir que Ecuador es un país que lucha contra el narcotráfico y que somos aliados de los Estados Unidos y que Marco Rubio vaya a felicitar a Noboa, el que se robó las elecciones, que además tiene una compañía que saca 7.000 contenedores semanales de bananos con droga. Lo lamentable de todo esto es lo que significa para el pueblo de ese país, porque ellos pueden ser muy... Sí, estamos combatiendo el narcotráfico, pero la violencia que se genera en un narcoestado como lo es el Ecuador, que era el país más seguro, hablando de Correa, que llegó a tener un país súper seguro, el país más seguro de la región, a lo que es ahorita un centro de narcotráfico, un centro de asesinato selectivo, sicariato, donde el presidente tiene que salir con un chaleco antibala volvió la a época de votar. Pablo Escobar. Claro, están en eso, lo que era Colombia, cuando el cartel de atentados, Medellín salía... carros bomba, esos son los narcoestados. Entonces quieren decir que Venezuela es un narcoestado. ¿Qué violencia hay aquí en Venezuela? ¿Qué violencia hay aquí? ¿Qué sicariato hay aquí? ¿Qué guerras hay aquí por territorio? Que eso ocurre en los narcoestados, eso no pasa aquí en Venezuela. Pero sí ocurre en esos países que son los narcoestados, como el Ecuador. Y Narco Rubio evidentemente va y los aplaude y felicitaciones. Claro. Estás haciendo un excelente trabajo. Claro. Ay, Dios mío, pero fíjate, siguiendo con este mismo orden de ideas, lo otro que dice allí el presidente que desde Puerto Rico, bueno, están utilizando la isla de Puerto Rico, que ahora es un estado asociado de los Estados Unidos, pues. O sea, allí no hay presidente, está esa gobernadora que evidentemente tiene que pararle bola a lo que diga su jefe Trump. Si no, bueno, ya saben lo que le va a pasar. La justicia las va a alcanzar porque ahí sí, acuérdense, Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos. No existe ningún tipo de soberanía. Allí quien manda es Trump. Y tiene allí a su títere, que es esta señora, la gobernadora de allá de Puerto Rico. ¿Usted te imagina que se oponga a la gobernadora de Puerto Rico a esto? Bueno, le van créeme que la van a asociar, van a decir, tú eres del cartel de los soles. Del cartel de los soles, y llega, y la llevan presa. Se la llevan presa de una. De una. Entonces, bueno. O le mandan un misil para su casa. Todo ese despliegue que están haciendo en Puerto Rico, fue hasta el borracho este, que es el alcohólico este, el jefe de... El jefe del Departamento de Guerra. Del Departamento de Guerra, que ahora se llama así, Departamento de Guerra. Fue este señor que es alcohólico hasta allá
y da un discurso a toda la gente que tienen allí, los Marines, a los soldados que tienen allí, dicen, esto no es un ejercicio, esto que estamos viendo es la realidad de lo que vamos a hacer, cómo vamos a combatir al narcotráfico. Miren, esto me recuerda a mí a todo lo que sucedió en el primer mandato de Trump en el 2020, cuando tenían a este señor, que por cierto, lo están juzgando ahora. ¿Cómo es que se llama él? El viejito perverso Bolton. Eran esos dos viejitos perversos, John Bolton y el otro, el Gárgame. ¿Cómo se llamaba Gárgame? Se me olvida el nombre. El de las 5,000 tropas, ¿no? No, el de las 5,000 tropas era John Bolton, recuerda, que se lo puso aquí en una carpeta y escribió... Al que le cayó el FBI en su casa. Le cayó el FBI, 5,000 tropas para bombardear a Venezuela. Y se volvieron locos los vendedores de humo. Se volvieron locos cuando leyeron en el papelito que John Bolton decía que eran 5,000 tropas que venían hacia Venezuela. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Gárgame. Ayer vi, le decían Gárgame. El Gárgame, ese igualito a Gárgame. Que se me olvida el nombre. Ayer veía en las redes sociales que decía, ¿recuerdan cuando Bolton salió con lo de las 5,000 tropas? Las 5,000 tropas. Y después salió el ministro, vicepresidente Diosdado Cabello en el Mazo, con un papel decía 2 millones de milicianos. 2 millones de milicianos. Ahora son 8.200.000. Bueno, todo esto, esta parafernalia, todo esto que están haciendo en el Caribe, estos señores, apuntándonos 1.200 misiles con un submarino nuclear. Elliot Abrams. Bueno, todo esto que están haciendo hoy en día Donald Trump me recuerda al 2020, al primer gobierno de Trump, cuando decían que era la máxima presión sobre Venezuela. 5,000 tropas, decía el otro. Salía el viejito Elliot Abrams diciendo otra cosa. Y pare usted de contar. Bueno, es lo mismo, pero ahora con diferentes personajes. Es Trump con J.D. Vance y con Narco Rubio, que son los mismos que era Elliot Abrams y John Bolton. ¿Cómo terminó Elliot Abrams? Yo creo que Elliot Abrams también está en problemas. A él le quitaron la seguridad y Biden lo investigó con el FBI. Y ahora Trump le mandó el FBI a Bolton. A John Bolton, aliado de Donald Trump. Tiene fotos con Lilian, todo. De Donald Trump. Entonces, es la misma parafernalia con diferentes actores, para que usted lo sepa. Todo eso que están haciendo allí en el Caribe, ese despliegue militar, que eso, mire, eso vale plata, lo dijo... $10 millones diarios. Lo dijo hace días Juan González, que fue uno de los asesores de la Casa Blanca durante el gobierno de Joe Biden. Incluso llegó a venir hasta acá, Juan González, porque era el asesor de la Casa Blanca para América Latina. Y él dice que se están gastando más de $10 millones al día en esta parafernalia que están montando contra Venezuela. Entonces, déjese de cuentos. ¿Por qué? Porque esto es una operación psicológica contra el pueblo de Venezuela para ver si nos quiebran. Es lo mismo que hicieron en el 2020. Sacaron el mismo libreto, pero con diferentes actores. Es lo mismo, señores, para que usted lo sepa. Entonces, no se deje llevar por todas las locuras que usted lee en redes sociales con todos estos señores que están ahí en Miami con sus maquinitas de humo, dándole al humo todos los días, y que reciben plata por esto, que también, aparte de que reciben plata, que son financiados para vender humo, también ellos en sus redes sociales las monetizan con los likes, con los RT, con las visualizaciones. Con las mentiras. Para que usted lo sepa. Apunta mentiras. Entonces,
todo ese despliegue que tienen allí en el Caribe, ya llevan un mes diciendo esto. Ya viene el coco, ahora sí viene Trump, ahora sí, es un amague, es el mismo cuento del 2020. Solo quieren es destruirnos psicológicamente al pueblo de Venezuela, nos quieren arrodillar, nos quieren quebrar. Pero este pueblo siempre ha sido claro, nunca se va a dejar amilanar por todas estas amenazas que son reales, porque sabemos que son amenazas reales. Pero este pueblo es demasiado arrecho, es demasiado noble y no se va a dejar por el gobierno de los Estados Unidos, ni Donald Trump, ni todos sus súbditos que están ahí. Así es. 8:03 de la mañana. Vamos a un corte y volvemos con más de Nita Calvo ni con dos pelucas. Seguimos, 8:17 de la mañana, acá en su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas, a través del circuito Venezuela News Radio, que llega a 12 estados del país. Y vamos por más. No nos vamos a quedar tranquilos hasta escucharnos en todo el territorio nacional. En el Esequibo. Para allá vamos. Para allá vamos. Muy bien. Mira, ya tenemos nuestro primer contacto internacional y nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia Argentina con nuestro corresponsal Andrés La Brujita Salari. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Saludos, compañero Andrés Salari. ¿Cómo estamos? Mejor Buen conocido día. como la Brujita Verón del periodismo. ¿Dónde estás, Salari? ¿En Argentina o estás en Sao Paulo? Estoy en Brasil, estoy en Sao Paulo. Estás en Sao Paulo. Te fuiste, aguardando la condena de Bolsonaro. Te fuiste a esconder de la motosierra de Milei, que anda peligroso Milei, después de la remegapela que le dieron en las elecciones legislativas en Buenos Aires. Me imagino que vamos va a analizar un poco la votación en base a lo que estuvo dando vueltas entre los principales analistas el día de ayer, la declaración de Milei el domingo, la reunión de gabinete político que tuvieron ayer. En principio, destacar que es una elección local de la provincia de Buenos Aires que se nacionalizó, y el responsable de nacionalizar esa elección fue el gobierno de Milei, que, como habrán comentado ya, perdió por casi 14 puntos. Hasta hace 2 semanas las encuestas indicaban que Milei ganaba la elección. Y el sector del establishment financiero mencionaba antes de la elección que si Milei perdía por más de 5 puntos, prácticamente era una catástrofe para sus planes económicos. Bueno, perdió por casi 14 puntos y esto no lo pudo anticipar nadie y generó una gran sorpresa. ¿Por qué perdió Milei? Hay un debate ahora, es interesante. ¿Perdió por la economía o perdió por los escándalos de corrupción? Principalmente el audio en el que aparecía prácticamente su mano derecha, acusando a su hermana de corrupción en el órgano que tiene que administrar el tema de la discapacidad, le generó muchísimo daño. Veíamos en las entregas anteriores el tema musical de la alta coimera, que se produjo hacia la hermana, que tanto se viralizó, y distintos escenarios en los que se debatió, la sociedad debatió muchísimo, con un alto nivel de conocimiento, ese audio y los casos de corrupción que además se vienen acumulando. No es el único, el de la escucha de su mano derecha. Entonces ahí está el debate. Milei piensa que la derrota tiene una lectura política. Entonces dijo que iba a hacer una revisión, que tienen que hacer una autocrítica profunda de la política, que sufrieron una dura derrota, dijo el domingo por la noche. Y Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además fortalece su posición y claramente se instala como un candidato presidencial por el peronismo, le dijo el domingo a la noche que tiene que cambiar el plan económico, que ese plan económico no le gusta a la gente y que lo tiene que cambiar.
si vemos, me parece que por supuesto que como en cualquier fenómeno social y político es una mezcla de ambos fenómenos, la pérdida de la votación del presidente. La gente está mal, no mejora, y encima el gobierno le roba. Y un gobierno que además venía para luchar con la casta y los corruptos peronistas, y se ve, es evidente que tiene las mismas prácticas o incluso peores. Entonces ese es un combo muy explosivo para el gobierno. ¿Quiénes lo dejaron de votar? Eso también me parece que es interesante y habrá que seguir estudiando un poco los números, pero estaba viendo por ahí a un inteligente analista que mencionaba que los pobres lo están dejando de votar al presidente. En los barrios ricos sigue ganando con una diferencia importante. Pero si hay un sector de los pobres que deja de identificarse con Milei por la corrupción y porque la pasa mal, también hay otra lectura, que es que no se van a votar al peronismo. Se abstienen. Y ahí también habrá que ver el análisis que hacen desde ambos espacios políticos para ver cómo pueden convencer a esas personas, en general con una tendencia a ser jóvenes, para que vuelvan a votar. Hay una elección para diputados nacionales en pocas semanas, a fines de octubre. Los errores políticos de Milei. Él dijo, cometimos errores políticos, tenemos que hacer una profunda autocrítica el domingo por la noche. Pero dijo que iba a profundizar el plan económico. Como ya dijimos, el peronismo dice, no, tiene que cambiar el plan económico, eso es lo que está pidiendo la gente. Bueno, eso está en debate. Pero si Milei piensa que cometieron graves errores políticos, ayer, y ellos tienen una interna muy fuerte también, principalmente entre la línea de Karina Milei y la del asesor Santiago Caputo, que tiene una postura más aperturista hacia otros sectores que han demostrado mucha disposición para aliarse con Milei. Sin embargo, Karina Milei los desprecia y ha puesto a Milei en un lugar de mucha soledad. Entonces, el domingo Milei dice, profunda autocrítica, tenemos que ver qué corregimos. El lunes se reúne la mesa política y no cambiaron nada. Dice que no va a cambiar el plan económico porque por supuesto que esa es una verdad revelada para Milei, el plan de ajuste draconiano, y eso no está dispuesto a debatirlo. Y la política parece que tampoco. Se impuso Karina Milei en la interna, en la reunión que hicieron ayer, y no hay ningún cambio. Santiago Caputo le estaba proponiendo, y leí alguna de las iniciativas que le propuso a esa mesa de cambios en el gabinete, y me parecía interesante. Dije, tal vez si hacen estos cambios y dan una señal de renovación, pueden volver a ganar algunos de los votos que perdieron. Pero Karina se impone y le dice que no va a haber ningún cambio, por lo menos hasta ahora. Y eso me parece peligroso para la gobernabilidad del gobierno y una medida evidentemente torpe. En ese marco, ahí no sé si tienen un videito que les mandé, es una declaración del gobernador de Salta, que no es del espacio de Milei, pero ha tenido la mejor disposición para unirse a la gestión autodenominado libertaria. Vamos a escuchar lo que declara el gobernador de la provincia de Salta. Es un estado, una provincia del norte de la Argentina, me parece interesante en este marco de discusión. Cuando te acompañamos está todo bien, y cuando no te acompañamos somos enemigos. Esa es la política que está llevando adelante el gobierno nacional. Esa es la política que lleva adelante el gobierno nacional. Si estás con ellos, bienvenido, pero tenés que hacer todo lo que ellos te digan. No tenés que ser servicial, tenés que ser sirviente. No hay que ser leones, hay que ser ovejas. Pero no, por supuesto, dice, vamos, estos leones que se tienen que despertar de una vez por todas, despertemos los leones, y después terminan siendo ovejitas que hacen lo que le dice el gobierno nacional. El mandamás de turno. El mandamás de turno. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Terminó siendo paloma de iglesia. Cagó a todos los fieles. Así de claro. Cagó a todos los fieles, a todos los que lo acompañaron desde el primer momento. Se quedó con lo peor. Yo creo que tiene que dar un volantazo el presidente en estos días, cambiar su gabinete, cambiar muchos de los que están en su gabinete. Cuando te acompañamos está todo. Bueno, mucha arbitrariedad, mucha verticalidad, mucha soberbia, y eso lo tiene a Milei en un lugar de mucho aislamiento, y se ve, por lo menos hasta el momento y por los resultados que mencionábamos de la reunión de ayer, que esto no cambia, y eso es un problema gravísimo
para la gobernabilidad, sumado a que las variables económicas no le dan, subió el dólar, está quemando reservas de manera permanente para mantener el dólar bajo y que no haya una devaluación y que no se dispare la inflación, que es lo único que puede mostrar. En ese marco, desde abril a junio, el ministro de Economía Caputo, que no está claro si va a seguir, se quemó los 14.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional. Es lo que él hace, porque ya hizo lo mismo con más de 40.000 millones de dólares, que es demasiado dinero, que oportunamente le dio el gobierno de Trump a Mauricio Macri en el gobierno anterior. Y ahora para quemar le quedan un poquito más de 1.000 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina. Y se dice que en los últimos 15 días quemó otros 1.000. Entonces tiene una situación económica muy delicada, las bolsas cayeron, las acciones de las empresas argentinas vienen en una caída estrepitosa y bueno, la cosa la tiene muy complicada. Vamos a ver hoy cómo se mueve el dólar. ¿Me están consultando desde allá? Sí, te estamos copiando perfectamente, hermano. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Argentina, Andrés? En octubre, el último domingo de octubre, elecciones nacionales donde se van a renovar la mitad de las bancas de diputados y senadores. En principio ahí tendría el gobierno un número mejor que el de ahora. Y a mí me parece que esta acusación de corrupción y el audio de su mano derecha realmente lo afectó más que la situación económica, me da la impresión. Pero vamos a ver, porque la situación económica puede vivir un descalabro de acá hasta octubre porque está entre alfileres. Bueno. En ese marco también un comentario más de la elección es sobre la interna peronista. Cristina Kirchner no quería que el gobernador Kicillof haga elecciones, separara las elecciones locales de las nacionales. Y hubo una disputa muy fuerte y el resultado para Kicillof es muy contundente. Entonces la posición de Kicillof como potencial candidato presidencial del peronismo se fortalece y es evidente que tiene una interna con Cristina Fernández de Kirchner, que también tiene aspiración de volver a ser presidenta, siguiendo un poco los pasos del presidente de Brasil, Lula da Silva, que fue condenado, resultó preso, luego fue liberado. La Corte Suprema estableció que que la condena no había sido correcta y volvió a la presidencia. Y un dato de color en todo este marco, que es uno de los candidatos de Milei en esta elección, un policía llamado Bondarenko, declaró ayer que a su madre no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, por supuesto una jubilada de 91 años, y que el gobierno está persiguiendo judicialmente no solo a quienes difundieron los audios estos que mencionábamos en la República Argentina, sino que hizo una presentación judicial contra un streaming uruguayo, Pablo Casas, por haber difundido otro audio de la hermana del presidente, una acusación que por supuesto viola los preceptos constitucionales de la libertad de expresión, estableciendo la censura previa, y en esta suma de arbitrariedades del gobierno no solo las quiere aplicar a la sociedad y a la prensa argentina, sino que amplía sus fronteras afuera del país, llegando a la República Oriental del Uruguay, que es un país con mucha afinidad y mucha cercanía con la República Argentina. Pero una valoración geopolítica que quisiera agregar es que la derrota de Milei en la Argentina y la posible condena de Bolsonaro el próximo viernes aquí en la República Federativa de Brasil, me parece que, por lo menos yo lo siento así, cambia el ánimo geopolítico de la región o el parámetro geopolítico, por lo menos en el sur de América. Me parece que hay que seguir muy de cerca todo lo que está pasando en Venezuela, pero está muy debilitada la posición de la ultraderecha aquí en el sur de América con estos dos hechos que son muy potentes, porque hasta hace muy poco veíamos que Milei era prácticamente intocable y que los escándalos no lo alcanzaban y que la pérdida de su imagen era mínima, y ahora esto es muy potente. Ha tenido que asumir un discurso de autocrítico, inclusive montar una mesa de diálogo. Creo que Vicky Adorni estaba anunciando eso, que había una mesa de diálogo. O sea que la cosa le pegó duro, y es la evaluación que tú dices, que se están sumando varios factores en la región y le toca retroceder y evaluar, ¿no? Exactamente, pero lo que están diciendo aquí es que esta mesa de diálogo no alcanza porque ya venía establecida, lo único que hacen es sumar un par de
de funcionarios ahí. Y Roy, lo que pasa y lo que comentábamos antes es que si Milei perdía y perdió por un montón, iba a tener que hacer algún cambio en el gabinete. Se lo estaba diciendo también en el audio del gobernador. Hay que mover algo, porque si no, la sociedad percibe que ese descontento no se materializa en ninguna corrección del camino del gobierno. Y eso es lo que está pasando hasta ahora. Vamos a ver si reflexionan en este sentido, pero si no lo hicieron en las primeras horas, parecería ser que quieren seguir navegando con los mismos marineros, y si algunos de ellos están seriamente señalados por corrupción, algún cambio deberían implementar. Vamos a ver cómo sigue esta novela. Bueno, muy bien, buen repaso del panorama por allá de Argentina. No sé si tienes algo más por ahí o vamos a un corte. Dímelo ahí, Andrés. Un abrazo nomás. Gracias. Espero que sigan bien ahí. Está rebotando, por supuesto, muchísimo la visita de este nuevo secretario de guerra a los barcos en el Caribe, y la prensa aquí en el sur está siguiendo muy de cerca también todo lo que se vive en Venezuela. Bueno, seguimos en contacto para una nueva edición de Ni tan Calvo con Dos Pelucas con Andrés Salari, nuestro corresponsal desde Argentina. Y es hora de ir a un corte, 8:32 de la mañana. Minutos de la mañana acá en su programa Ni tan Calvo ni con Dos Pelucas a través del circuito Venezuela News Radio. Ya tenemos listo el segundo contacto internacional y bueno, nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia La Habana, Cuba. Habana. Con nuestro corresponsal El Necio. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Saludos, Pedro Jorge. ¿Cómo está todo por allá? Hola, por La Habana? ¿Cómo está todo? Muy buen día. Les saludo en esta bonita mañana que hace desde La Habana. Anda con una franela, una playera de Venezuela, a ver, no se ve. Así es, una de las playeras que siempre tengo de Venezuela. Tengo varias, pero bueno, esta es una de las que más me gusta, de la gran misión Venezuela Joven. Excelente. Muy bien. Bueno, Pedro Jorge, adelante pues, te escuchamos. ¿Qué tienes para hoy? Oye, pues algunas noticias. Bueno, la primera es que veo al colega Pedro Carvajalino muy activo por China y vi que recibió un premio a nombre del medio, un reconocimiento a nombre de toda Venezuela News, y bueno, también reconocer a todo el equipo de trabajo que se mueve día a día por informar y por dar esta batalla comunicacional dentro de Venezuela, pero llegando a todas partes del mundo en este caso. Y bueno, enhorabuena por ese premio y por todo el movimiento que tiene Pedro por allá por China. Ojalá traiga muy buenas noticias, muy buenos acuerdos y bueno, camino hacia el futuro, ¿eh? Así es. ¿Qué tenemos hoy por ahí en el acontecer noticioso del Caribe? Oye, mira, llamar la atención sobre algo interesante. Estuvimos hablando la última semana, en los últimos pases, sobre la visita del presidente cubano hacia los países de Asia, ¿no? Todo este periplo que tuvo por Asia. Visitó Vietnam, después China y después Laos. Estuvo en 3 países, estuvo en varios actos conmemorativos, pero destacar algo que salió a la luz pública ayer después de una entrevista que da el ministro de Comercio Exterior, el señor Óscar Pérez Oliva Fraga. Este es el ministro de Comercio Exterior cubano, que fue parte del equipo de trabajo que estuvo por China, y él destacaba en una entrevista ayer algo que me parece lo más interesante dentro de muchísimas cosas que se hicieron en Vietnam. El presidente cubano inauguró la primera empresa mixta que se inaugura allá de Cuba y Vietnam, ¿no? Y una empresa farmacéutica. También por China hubo encuentros con Xi Jinping, encuentros con más de 70 empresarios chinos interesados en invertir en Cuba, muchos de ellos ya con inversiones en Cuba y otros interesados en invertir en Cuba. Y dentro de todo lo que se dio, me parece que hay que destacar que algo que el ministro de Comercio Exterior señalaba, que es que Cuba está primero reestructurando su deuda con China, o sea, está reestructurando los acuerdos de deudas que tiene con China, porque
Cuba tiene una deuda extendida ya no solo a nivel estatal, sino a nivel empresarial. Aquí, bueno, también incluye la empresa estatal y la empresa privada. Hay deudas con China y esas deudas se están renegociando, se están reestructurando. Esto lo primero a señalar, pero lo más importante es que ya Cuba está ultimando junto con China su integración, escuchen esto, en el sistema interbancario de pagos transfronterizo SIPS, una plataforma china que permite procesar pagos con mayor seguridad, y esto le va a dar a Cuba la posibilidad de evitar las interferencias derivadas del bloqueo. Sabemos que el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba interfiere directamente en la posibilidad, por eso hay un apartado del bloqueo que es el bloqueo financiero, porque interfiere en la posibilidad ya no solo de que Cuba comercie, sino de que Cuba pueda pagar. O sea, si ya Cuba consiguió algún negocio, si Cuba consiguió alguna buena propuesta, Cuba después no puede pagar porque está desconectado del sistema SWIFT. Siempre en estos pases lo trato de poner concretamente de a qué nos referimos. Cuba no puede tener acceso a bancos internacionales de ningún tipo. No pueden los cubanos, por ejemplo, el cubano común, ningún cubano puede tener acceso a tarjetas Visa, a tarjetas Mastercard, a cualquier mecanismo del sistema interbancario internacional, y a nivel de Estado es mucho peor, ¿no? Es muy perseguido todos estos pagos. Muchas veces los pagos Cuba los tiene que hacer al cash de manera que no se hace en ningún país del mundo, de manera rápida, con adelantos, o sea, muy difícil para Cuba comerciar en estos términos, y ya están ultimando con China la integración en el sistema SIP, que es un sistema nuevo, un sistema que funciona con transferencias de yuanes internacionales, el yuan como moneda de intercambio. Bueno, ya China es una plataforma económica consolidada que permite con seguridad insertarse en uno de estos sistemas, ¿no? El yuan ya tiene un peso por el peso que tiene China como actor económico global. Entonces, esto es importantísimo. El país va a incrementar el uso de renminbi, renminbi es el yuan internacional, o sea, el yuan de este sistema interbancario. Y bueno, va a ser la moneda de referencia y de pagos entre Cuba y China para los futuros negocios. Esto ha generado nuevas expectativas, nuevas puertas, y fortalece la cooperación económica, porque bueno, los empresarios chinos ahora sí se ven en un nuevo nivel de seguridad para comerciar con Cuba. ¿Qué pasa? Que muchos empresarios chinos quieren llevar sus proyectos a Cuba, pero a la hora de establecer grandes pagos, de ver por dónde pagan, por qué vía, cómo se hace la negociación, siempre era un problema con las sanciones que tiene Cuba en el sistema SWIFT internacional. Entonces, con este nuevo sistema de pago está más seguro, están más contentos, y bueno, que avance esta buena nueva, ojalá que sí, que pueda ser un nuevo método, un nuevo sistema de pago, ya no solo para comerciar con China, sino para comerciar con otros países del mundo. Bueno, excelente noticia, ¿no? Para todos los países, bueno, que estamos sufriendo este bloqueo criminal a nivel financiero que nos complica muchas de las transacciones, y que China, bueno, pone a la orden este importante sistema que no solo nos conecta con China, sino seguramente con muchos otros países del mundo que adoptarán este innovador sistema. ¿Qué más tenemos por ahí? Así es. Lo otro que tenemos también está un poquito relacionado con Cuba y con México, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ayer fue noticia en varios medios mexicanos y de la región, ya que van a seguir los médicos cubanos en México. La pregunta siempre va dirigida en estas conferencias de prensa al tema de la colaboración médica cubana, puesto que es muy polémica en los medios de derecha, suelen atacar mucho la colaboración médica. Yo no entiendo realmente, México tiene negocios con tantísimos países del mundo, sin embargo la colaboración médica, que es un asunto destinado a salvar vidas de mexicanos, a la atención médica de mexicanos, porque la cobertura médica no da, entonces eso es lo que atacan. Mira tú, entonces nuevamente se le hizo una pregunta a la presidenta relacionada a la colaboración médica cubana, cuánto se va a extender, si va a proseguir, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo, van a seguir los médicos cubanos en México. Es un convenio que tenemos establecido, las bases de ese convenio son sólidas, ya que México aspira a llegar al promedio de médicos por cantidad de habitantes que las organizaciones internacionales requieren. En este momento no llega. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que es
por culpa de los gobiernos neoliberales anteriores que no formaron graduaciones de médicos, que no formaron estudiantes de medicina para poder cubrir la capacidad médica que requiere hoy la población mexicana. En este sentido, defendió que el acuerdo tiene bases sólidas, que va a proseguir, lo dijo muy valientemente, el acuerdo está, el acuerdo va a seguir, vamos a seguir contratando médicos cubanos, e incluso añadió que México le está comprando varios medicamentos a Cuba, puesto que también es de referencia a las investigaciones en materia de biotecnología y farmacéuticas cubanas. Y bueno, México le está comprando medicamentos a Cuba, entre todos los que seguramente se está refiriendo la doctora Claudia, que no tengo más detalles sobre eso. Mencionó el caso del medicamento y el tratamiento para la úlcera del pie diabético. Cuba es pionera y es el país que más ha avanzado en el tratamiento de la úlcera del pie diabético, con el caso del medicamento Everprot P, y dijo que bueno, que ya hay avances con el Instituto de Bienestar sobre este medicamento, han visto los buenos resultados y realmente se están incrementando los casos de pie diabético en México, así lo ha dicho, por eso necesitan de la asistencia de Cuba en este caso. Y señaló, para culminar, que es válido señalar, dijo que ya no solo que la cobertura médica de México no da y por eso necesitan incorporar médicos cubanos, sino que Cuba, y bueno, abrir ese paréntesis, es uno de los pocos países del mundo que está dispuesto a enviar médicos y establecer un tipo de colaboración médica para salvar personas en otros países. Esto fue noticia en medios internacionales, también yo estuve por ahí posteándolo en mis redes sociales, porque siempre genera impacto en redes que la doctora Claudia Sheinbaum defienda este intercambio que hay entre estos países, puesto que la derecha mexicana se altera mucho, se frustra mucho y termina atacando algo tan válido como la colaboración médica. En este caso, ayer había usuarios diciendo cosas como los médicos cubanos no saben nada, los médicos cubanos es mejor tener un brujo, así decían algunos haters, es mejor tener un brujo que un médico cubano, son espías. Bueno, son parte también de los clichés que ha ido insertando el señor Marco Rubio donde quiera que va y en las alianzas que hace con la ultraderecha de la región. Nada más lejano a la realidad. Todo el que está cerca de un médico cubano sabe su compromiso con el juramento hipocrático y también sus conocimientos adquiridos desde la escuela cubana. Me decía una usuaria española, oye, me tocó hace poco un médico cubano y desde que llegué a la consulta en España ya estaba muy segura, porque respeto mucho, le tengo mucho aprecio y prestigio que tiene siempre los médicos cubanos en cualquier parte del mundo. Entonces, esto trascendió también en las noticias. Y bueno, para culminar este pase me quedo con el plato fuerte, la guinda del pastel, y fue que se reveló al mundo el caso de una comunicación que el señor Donald Trump había negado constantemente en ocasiones anteriores. Incluso llegó a llevar al diario de Wall Street Journal, lo llevó a un juicio porque decía que era mentira, que este diario estaba difamando que Trump hubiese tenido un intercambio durante el 50 cumpleaños de Jeffrey Epstein. Sabemos el caso de los archivos de Epstein que siguen escondidos, el caso Epstein sigue escondido, sigue tras la oscuridad, tras bambalina, como pudiéramos decir. Y bueno, aquí se revela algo. Mira, voy a de alguna manera recoger el resumen que hace el medio El País, que es el que le he pasado a producción, porque me parece que muy detallado el tema con el caso de Jeffrey Epstein y la comunicación con Trump. Dice: la felicitación con el dibujo de una mujer desnuda que Trump envió en el cumpleaños de Jeffrey Epstein y siempre negó haberlo mandado. Donald Trump felicitó en 2003 al millonario pederasta Jeffrey Epstein, esto dice El País, por sus 50 cumpleaños, con un dibujo del torso desnudo de una mujer y un texto subido de tono lleno de complicidad y doble sentido. El documento ha sido difundido por el Partido Demócrata y se encontraba dentro de un libro de felicitaciones que preparó Maxwell, la conseguidora de la red sexual que mantenía Jeffrey Epstein. ¿Por qué es importante? Porque el presidente de Estados Unidos llegó incluso a demandar al diario de Wall Street Journal por la difamación al informar de la existencia de este documento. Dijo
que no existía. El magnate republicano dijo que él nunca había enviado esa carta ni participado en la celebración del medio siglo del que entonces era su amigo. Su publicación ahora aleja más la posibilidad de un triunfo de Trump en los tribunales y la felicitación es obvia, es tácita, está allí. El texto completo emula algo que parece el fragmento de un guión cinematográfico. Arranca con una voz en off que dice: debe de haber algo más en la vida que tenerlo todo, lo cual sigue un diálogo entre Trump y Epstein, en el cual dicen que ambos tienen muchas cosas en común. Las palabras están acompañadas del dibujo de una mujer desnuda, cuyo vello público era un supuesto guiño erótico. Y ese vello público, ¿no?, era la firma del presidente Donald Trump, la firma del presidente de los Estados Unidos. Aquí está un resumen de lo que acaba de revelarse a la luz pública. Mucho ojo con todo este caso porque se mantiene tras la oscuridad, se mantiene tras las cortinas el caso de las listas de Jeffrey Epstein, y el mundo y también parte de la oposición política al gobierno de Trump dentro de Estados Unidos sigue reclamando que se divulgue, que se haga público, porque el señor Donald Trump sigue escondiendo esto. Bueno, no solo negó esto, sino que sus defensores dicen que la firma no es, que él no firma así. Y bueno, las redes están inundadas con cientos de cartas firmadas con esa firma idéntica. Además, él dice que él no dibuja, yo no dibujo. Y bueno, las redes sociales en los Estados Unidos están llenas de dibujos de Donald Trump que inclusive se han subastado. Sí, señor. Así que le viene bastante complicado después de haber demandado al Wall Street Journal por más de $10,000 millones. Mira, 8:57 minutos de la mañana, ya nos toca despedir. Muchas gracias, Pedro Jorge. Estaremos pendientes allí para otro contacto informativo desde allá, desde La Habana, Cuba. Y bueno, ya nosotros culminamos el programa por el día de hoy. Será hasta mañana, cuando nuevamente estaremos aquí con ustedes a través del circuito Venezuela News Radio. Bueno, la Vinotinto y señores, a las 7:30. A ganar y hacer historia, señores. Chao, hasta mañana. Yo no vengo, me voy para Maturín.